Hola, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe hoy jueves, antesala al fin de semana en una emisión más de Impacto BTV Meridiano. Ruth, muy buenas tardes, es un gusto saludarla. Buenas tardes, ya listos con toda la información. En este momento pues se mantiene un paro de transportes, estaremos hablando de este tema más adelante con contactos en directo. Antes, Efer, elevamos una oración a nuestro Dios. Así es. Le pedimos a ustedes que nos acompañen inclinando su rostro. Padre Celestial, buenas tardes, un placer para nosotros una vez más invocar tu santo y bendito nombre. Solicitamos, Jesús, cobertura por esta nación. Te pedimos, amado Señor, que nos guardes, que nos cuides y que seas tú nuestra guía. Jesús, seguimos sufriendo los embates de ETA e IOTA en la zona norte del país. Continuamos, Jesús, en medio de una pandemia a causa de la COVID-19. Continuamos, Padre Celestial, sufriendo los efectos de este virus mortal, este virus que nos tiene de rodillas al mundo. Muchos hemos perdido familiares, muchos en este momento, Jesús, estamos preocupados por la salud de un ser querido, mientras otros desesperados esperan que más vacunas lleguen a nuestro país. Tú tienes el control y dejamos esta situación delante de ti. Amén y amén. Gracias, Ruth. De esta manera comenzamos. Completamente en directo se encuentra nuestro compañero César Eusea desde un punto de la capital, porque en algunos sectores, aquí precisamente en Tegucigalpa, se mantienen algunas tomas por parte de los transportistas, pero en otras partes del país, como San Pedro Sula y otras ciudades importantes también, los mismos se han retirado hasta una nueva convocatoria para el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. César Euseda, buenas tardes, es un gusto saludarle. ¿En dónde se encuentra a esta hora de la tarde? Y vemos, por supuesto, imágenes completamente en directo de este paro de transportes aquí en la capital. Siendo afectado en este preciso momento. Bien, tomas completamente, Ruth, en directo desde un punto de la capital. Específicamente entenderemos que por la salida al norte del país, en donde estos dirigentes del transporte han decidido paralizar sus unidades desde horas muy tempranas de este día. Uno de los espacios que ha tenido mayor repercusiones en relación a la toma de buses, el Boulevard Fuerzas Armadas. En horas tempranas estaban reportando, Efer, que no había pasada. Sin embargo, entenderemos que en el transcurso de estas horas han ido solventando el paso, sobre todo en esta zona de la capital. Sin embargo, sí tenemos confirmación que en la salida a Olancho, carretera Olancho, carretera al occidente del país, están cerradas. Permanecen cerradas, permanece el paro del transporte, una situación, Efer, que en horas de la mañana todavía no había claridad, porque desde ayer notábamos la división entre los dirigentes del transporte. Mientras unos sí estaban convocando para este día al paro de labores, otros aseguraban que deberían esperar hasta mañana para atender al llamado, al diálogo que ha hecho las autoridades de gobierno sobre este tema. Bueno, un caos completamente en horas de la mañana, no solamente aquí en Tegucigalpa, sino que también en ciudades como San Pedro Sula, en La Ceiba, en Choluteca, en donde los pobladores decidieron también salir a las calles con sus unidades del transporte para exigir a las autoridades los derechos que les corresponden, obviamente, y por supuesto, después de varias horas de la mañana, los mismos
fueron llamados por los dirigentes del transporte para decirles, paremos por el momento las tomas, volvemos mañana en punto de las 8 de la mañana, así que vamos a estar al pendiente de ver qué es lo que pasa. Primero, por un lado, cuál es la reacción de las autoridades gubernamentales y por otro, si las acciones van a continuar mañana temprano. La posición que toman en este caso los dirigentes, ¿verdad? Porque el caso es que mientras unos están asegurando una cosa, por otro lado se están exigiendo pues otros acuerdos. En ese sentido, también se llama la unidad de este gremio para poder alcanzar ciertas conquistas o no afectar a la población, que al final somos quienes pagamos realmente las consecuencias, los usuarios del transporte público. Sí. Bueno, vamos a seguir con esta temática, precisamente una respuesta favorable a sus peticiones es lo que exige el sector del transporte ante la falta de voluntad, aseguran ellos, por parte del gobierno en cumplirles algunos de sus acuerdos, precisamente en este rubro. A nosotros nos han prometido bastantes cosas, bonos, baja de combustible y todo eso, nos han prometido todas las cosas, pero no han cumplido. Entonces ayer mandaron la orden y aquí nos dieron la orden que nos paráramos hasta que hubiera un arreglo. Esto nos beneficia a todos, pues, porque la verdad que el transporte se ha ido abajo, pues, porque tenemos muchos servicios contratados. Ya hoy ya la gente es menos, pues, la que estamos jalando, y los que estamos sufriendo aquí somos más que todos los motoristas y los ayudantes, porque los dueños de buses siempre se les entrega su tarifa, pero nosotros a veces hay días, 3, 4 días que solo la comida ganamos. Bien, continuamos con las informaciones en este momento y el paro de transporte están asegurando las autoridades que continuará. Además, aseguran que ante la falta de voluntad por parte del gobierno en cumplir los acuerdos por parte del rubro, ellos estarían continuando con estas protestas el día de mañana hasta ser escuchados. Claro, eso viene a repercutir, pero después de nosotros, después de la pandemia, que sacamos nuestras unidades y hemos estado operando en rojo, va a repercutir en nuestros negocios, y si nosotros nuestro negocio no pensamos en él, ¿quién va a pensar en el negocio de nosotros? El gobierno. Cuando la gente le estaban jalando en pailitas a 30 lempiras, nosotros, el gobierno no quería que sacáramos nuestras unidades, nosotros las sacamos. ¿A quién beneficiamos? También eso hay que hablarlo, que beneficiamos al pueblo, porque no tuvimos a cobrar nuestra tarifa, que era 13 lempiras, cuando jalando 5 personas, pero eso también hay que decirlo. También cuando aquí, yo no sé si Energía Honduras piensa que cuando en el pueblo, cuando que no lo va a perjudicar cuando le sube las tarifas, o no sé si ustedes se preguntan si los peajes le preguntan al pueblo. Cuando ellos le suben, en el 2014 que ellos iniciaron cobraban 16 lempiras, ahora están en 22 y el otro año le van a subir, se lo puedo apostar. Y ellos piensan en el pueblo, ellos piensan en su negocio, pero nosotros, como somos personas humildes que estamos ganando en el banco, tenemos que pensar en el pueblo, que el gobierno piense en el pueblo, que ponga los hospitales móviles a funcionar, si eso es pensar en el pueblo para no dañarlo. Tardes, lamentable información, por supuesto que exhortamos a las autoridades para que esta violencia cese. Sabemos que se ha incrementado en los últimos días. Cambiamos de información y es que médicos del hospital El Tórax denuncian que los pacientes se están muriendo por falta de medicamentos. Tenemos en directo a nuestra compañera Merari Borjas para que nos amplíe la información sobre esta grave denuncia. Merari, con usted, buenas tardes. Así es, médicos del hospital El Tórax envían un SOS a las autoridades de salud ante la reducción y falta de medicamentos vitales para salvar la vida de los enfermos COVID. La doctora Suyapa Sosa nos brinda más detalles, doctora, acerca de esta crítica situación que ustedes enfrentan. Fíjese que la dirección ejecutiva, para apoyar todo esto de la pandemia, ella aperturó 36 cupos más, que se llenaron prácticamente en menos de 2 días. Entonces el Tórax se ha tratado de apoyar lo que es la pandemia, sin embargo no hemos sentido que hemos sido tan beneficiados en tal cosa, porque solo se dice, se abrieron más cupos, pero no se nos da lo que se necesita. Hay falta de personal, ¿verdad? Definitivamente, hay guardias de médicos, que solo está un médico haciendo guardia para todo este hospital, lo cual es imposible poder solucionar la cantidad de pacientes graves que hay. Y ante la gran cantidad de pacientes que llegan graves y referidos de los triajes, hemos visto cómo la cantidad de medicamentos que tenía ha ido en disminución y cómo se nos está dando cada vez menos del medicamento tocilizumab, que es necesario para los pacientes que nosotros estamos manejando. ¿En cuánto han visto esa reducción, doctora, del medicamento en comparación al incremento de pacientes? Mire, nosotros estamos recibiendo aproximadamente entre 15 a 18 ingresos diarios.
y nos están dando este medicamento para solamente 4 pacientes. Entonces, usted va dejando de atender aproximadamente 13 pacientes diarios que necesitan este medicamento y se va sumando. Ya el día 2 ya son 26 pacientes, ya el día 3 ya son 39 pacientes. Y nunca vamos a poderle dar respuesta con todo el que está atrás, que está en lista de espera. Yo estaba diciendo que mientras en los triajes están esperando un cupo para el tórax, nuestros pacientes están esperando un cupo para el medicamento. Doctora, una amenaza de muerte constante ante lo costoso de estos medicamentos. Las familias de escasos recursos no lo pueden comprar. Eso es una realidad. Mucho paciente va a fallecer, mucho paciente ha fallecido porque no se le ha colocado el medicamento, y esto va a seguir ocurriendo porque nuestra población que viene al tórax no son recomendados políticos, ¿verdad? No son gente de muchos recursos, y los recomendados políticos, esos sí vienen con los medicamentos, esos sí se los compran. Pero a los nuestros, a los pobrecitos, a Juan Pueblo, eso uno se tiene que bolsear para poder apoyarlo. ¿Qué otros medicamentos necesitan urgentemente, doctora, y no hay en el tórax? Necesitamos que se vuelva a dotar de antibióticos, necesitamos los anticoagulantes que se nos dé, porque estos son medicamentos vitales en este momento para los pacientes. Muchísimas gracias a la doctora Suyapa Sosa, enviando este mensaje de alerta a la población, a las autoridades de salud ante la falta de cupos. Un hospital totalmente colapsado, se han reportado 6 muertes en las últimas 24 horas y la falta de medicamentos, insumos, personal que impera en este centro asistencial. Con este informe retorno a estudios. Gracias, Merari. Esta mañana también llegó el 4.º lote de vacunas contra el coronavirus con más de 40.900 fármacos de Pfizer comprados por el gobierno de la República. Hoy es un día de mucha bendición para Honduras, teniendo en cuenta que siguen llegando vacunas. Este día están arribando a nuestro país 40.950 dosis de la vacuna Pfizer mediante compra bilateral. Esto ha sido comprado con los impuestos de nuestro país y es muy importante que nosotros estemos contentos este día por esta llegada de la vacuna. Adicionalmente a eso también, de forma simultánea, está llegando a nuestro país 1.5 millones de dosis gracias al mecanismo COVAX y a la donación a través del gobierno de Estados Unidos. Más allá de esto, nuestro propósito está enfocado en aplicar primeras y segundas dosis, en un total de 196.560 dosis que han llegado ya a través de este contrato de compra bilateral de Pfizer. Esto nos da la oportunidad para avanzar con segundas dosis de los 212.940 hondureños que fueron inmunizados a partir del 21 de junio y que hoy por hoy estamos aplicando segundas dosis. Nos enlazamos ahora con Kenia Chinchilla, está en directo desde la zona norte del país para darnos el reporte sobre la llegada de estos 1.5 millones de dosis de la vacuna en contra de la COVID-19 de Moderna donadas por Estados Unidos. Kenia, con usted, muy buenas tardes. Así es, muchas gracias compañeros en estudios principales, televidentes de BTV en San Pedro Sula, ubicados exactamente en la aduana La Mesa del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. Autoridades de la Secretaría de Salud, autoridades gubernamentales, representantes de COVAX y de la OMS, en este momento en el recibimiento de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna. Escuchemos las palabras del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Compartir con todos ustedes, amigos de los medios, ayúdennos porque de ahora en adelante tendremos más puestos de vacunación y tenemos que asegurarle a la gente que la vacuna esté más cerca de su casa, pero de igual manera mantener la disciplina de vacunarse en las fechas que las autoridades lo han planteado. No podemos detener la economía, pero actividades como las de los bares en la noche, si no tienen las medidas de bioseguridad, compatriotas, no se arriesguen. Los parámetros ya están dados, tiempos y formas de poder asistir a ese tipo de lugares. Yo quisiera que todo estuviera abierto,
pero primero es la vida. No olviden que primero es la vida de todos nosotros. Y ministra, ayer teníamos un debate, yo quiero plantearlo hoy públicamente, y es que si bien es cierto, Pfizer nos permite vacunar de 12 años ya a los 18, y ya tenemos aseguradas esas dosis vía contrato, tenemos que buscar las vacunas, las fórmulas para vacunar a nuestros niños en la medida que van saliendo al mercado. Porque hemos recibido información de lo que está ocurriendo en otros países. Tenemos que adelantarnos. Y usted está autorizada ya, lo hemos hablado con el ministro de Finanzas, para poder ampliar ese contrato de Pfizer y poder avanzar de igual forma. Así es de que nuevamente al pueblo y gobierno de Estados Unidos, Bien, gracias, Kenia. Desde la zona norte vamos a cumplir nuestra primera pausa comercial. Pongan mucha atención porque médicos aseguran que hay vacunas bajo llave y estas no deben ser usadas de forma política. Al volver de la pausa le ampliamos esta información. Con actitud positiva y muchas ganas de salir adelante, la sanpedrana Ingrid Pineda reaccionó al recibir su primer carrito de trabajo del programa No Me Detengo. Pedaleando una bicicleta, esta madre soltera comercializará deliciosa comida preparada por ella misma. Bien bendecida. Primero dándole la honra y la gloria a mi Dios. Porque yo tenía mi negocio y se me ahogó. Pero yo, hoy mi Dios me da esta oportunidad. Y agradeciéndole al presidente, nuestro señor Juan Orlando Hernández, también va, pero primeramente a mi Dios. Dándole gracias por apoyar el proyecto Árboles de Justicia. Y yo estoy bien alegre, emocionada, ni dormí pensando en hoy. Con el propósito de reinsertar al mercado laboral a más de 500 habitantes del Valle de Sula, el presidente Juan Orlando Hernández lideró la primera entrega de 171 carritos en esa zona del país. Para el mandatario, esta innovadora forma de empleos es necesaria y digna. Y toda la gente que podemos ayudar, que han estado complicados por el problema de las lluvias y el impacto en la economía, esta es una nueva forma de poder generar ingresos, de tener un ingreso importante que dignifique la vida, y obviamente que estas nuevas formas de hacerlo no requiere mayor esfuerzo, y también en un lugar tan plano como el Valle de Sula, esto va a ser un hitazo. El mandatario aseguró que todas las personas afectadas por la pandemia y las secuelas de las tormentas ETA e IOTA merecen una oportunidad de empleo que les permita cruzar el umbral de la pobreza. No voy a olvidar nunca cuando me presentaron a gente que durante la pandemia estaba en la calle, literalmente sin poder comer, o gente que fueron a sacar hasta de los lugares donde se botaba basura, y les han generado un espacio que les dignifica, y eso es lo que queremos. Y pasan entonces de estar en una situación extrema, en pobreza, en desesperanza, a algo que los motiva y que también se convierten en promotores de empleo, de ingresos. El programa No Me Detengo se enmarca en la iniciativa Honduras se Levanta y busca generar emprendimientos apoyando gratuitamente con los carritos, uniformes, capacitaciones y capital semilla valorado en 2.500 lempiras. Autoridades de salud informan que hasta la fecha más de 3.000 estudiantes de las ciencias médicas en diferentes universidades del país han sido vacunados contra la COVID-19. Esto para que retomen sus clases presenciales, así como también sus prácticas profesionales. El día de hoy, ayer, hoy, mañana viernes y el sábado estaremos completando la vacunación de 3.000 estudiantes de años superiores de las ciencias de la salud. Ellos a partir de la próxima semana, mediante un proceso de distribución, conformarán brigadas médicas. Estaremos aplicando tanto la vacuna Pfizer como la vacuna Moderna, la que tenemos disponible ahora para 825.000 personas. Y esto es una buena noticia, que los estudiantes en el marco de su práctica profesional, con la supervisión de los docentes de las 3 universidades, UNICAP, UNITEC y también la Autónoma Nacional de Honduras, puedan trabajar en este esquema en las diferentes regiones. Son 6 regiones que inician, en este caso, la metropolitana de San Pedro Sula, la metropolitana del Distrito Central, El Paraíso, Comayagua, Olancho, Atlántida, La Ceiba y...
Y médicos denuncian que existen miles de dosis de vacunas que están bajo llave y congeladas para ser utilizadas de forma política, lo que podría generar molestia debido a que estas son millones de las que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Mire, se ha llegado 3 millones de vacunas y de esas solo han puesto 500.000 vacunas. ¿Qué le dice eso? Porque pusieron 400.000 de los que donaron anteriormente AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, pero de las que donó Joe Biden solo han puesto 500.000. O sea que tienen 2.5 millones de vacunas congeladas y no sabemos el por qué es la razón de tenerlas congeladas, porque personal de salud hay, vacunadores hay voluntad de trabajar desde lunes a domingo para vacunar la población, pero están utilizando la vacuna como un instrumento político. Ya no se llaman centros de vacunación, se llaman centros de politización de la vacuna, porque andan los hondureños rebotando de un centro de vacunación a otro porque les piden y los desaniman, pidiéndoles una serie de requisitos, hasta constancias médicas, recibos del agua o de la luz, les piden la cita por internet, cuando aquí muchas personas ya hasta vendieron el celular porque tenían que comer frijolitos. Uno de los sectores que se está vacunando al 100% es el magisterio, pues los docentes no han dejado de impartir clases a pesar de la pandemia del COVID-19 y muchos de ellos están trabajando de manera semipresencial. Muy contentos de ver cómo se está desarrollando esta jornada de vacunación el día de hoy para un sector muy importante de nuestra sociedad como es el sector del magisterio, donde se están vacunando al 100% en Puerto Cortés. De todas estas personas, estamos hablando de más de 1.200 docentes que trabajan en instituciones públicas como privadas y del sector carretero, sector península, sector pantano, que requieren la vacuna contra la COVID-19. Entre el gobierno y el Instituto Hondureño de Seguridad Social se han distribuido la carga de la vacunación de la ciudadanía. Miles de docentes recibieron la segunda dosis y están listos para continuar educando a sus alumnos. Nosotros buscando, trayendo la vacuna, y la ciudadanía manteniendo las medidas de bioseguridad. No olviden que ya iniciamos a vacunar a los docentes y vamos a continuar vacunándolos hasta terminar con ellos y espero que el próximo mes de agosto tengan su segunda dosis. Eso va a marcar algo muy importante en el regreso a una nueva normalidad en el sistema educativo. Ahora que los maestros han sido vacunados con las 2 dosis, pueden estar más seguros para dar clases. No obstante, ellos reconocen que la vacuna solo es un componente más en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Y estamos pues muy agradecidos con Dios primeramente y alegres y felices porque pues se va a llegar a un acuerdo de tener las clases semipresenciales. Ya queremos, ¿verdad?, que nuestros alumnos también puedan tener este espacio dentro de las aulas con nosotros, interactuar, ¿verdad? Exacto, sí, para nosotros, ¿verdad?, es una oportunidad muy grande de que ya los docentes podamos contar con esta. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, abogada Ana Paola Jole, expresó su molestia ante las intenciones políticas de imponer un silencio a los concejales de esta institución en el día de las elecciones generales. Pablo Zelaya nos tiene en directo las reacciones de la abogada Jole. Pablo, con usted, buenas tardes. Gracias, compañeros, en los estudios principales. Más temprano, la concejal presidenta del Consejo Nacional Electoral se refirió precisamente al tema que ha generado mucha polémica y es esta normativa que intentaría o vendría a darles una especie de bozal para el momento de las elecciones y quién dé la declaración, demostrando ella y expresando su rechazo ante este tipo de intenciones. Escuchemos. Bueno, he escuchado muchas denominaciones, CIPER, bozal, ¿cuál es el otro? Ley bozal. Silencio electoral, bueno, es otra cosa, pero está ahí aplicado. A ver, el CNE es un órgano colegiado, todos lo sabemos. Establecimos en la primera sesión de pleno la rotación de las presidencias. He escuchado muchos argumentos que dicen, bueno, quien es el representante legal lleva la voz cantante. Yo he dado siempre espacio a mis compañeros. Yo he apoyado siempre y solicitado siempre el acompañamiento y la intervención en las convocatorias a elecciones.
Ustedes nos vieron a los tres en la convocatoria de elecciones generales. Era importante dar ese mensaje de que ahí estábamos los tres. Pese a cualquier diferencia, ahí estábamos los tres. Desde esta presidencia se ha dado el espacio a ambos consejeros para que tomen parte de estos actos que son solemnes y formales, pero que tienen un impacto fuerte en el país, por lo que significa elecciones en este contexto. Que el Congreso Nacional establezca en un artículo que los consejeros, que no sean el presidente, ni siquiera establecen quien presida, sino el presidente, den resultados o establezcan opiniones personales sobre los resultados preliminares o sobre las encuestas a boca de urna, van a tener prisión de 4 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo. 16 años en el área penal, señores. Sé perfectamente lo que significa la proporcionalidad de las penas, sin precedentes. Que un funcionario, un alto funcionario de un órgano constitucional, se vea advertido, no puedo decir que elegantemente. Como ya pudieron escuchar, a lo interno del Consejo Nacional Electoral se han dado bastantes opiniones disidentes, entre unos que apoyan algunas iniciativas y otros que precisamente no las hacen, por lo que esto ha generado mucha controversia e inseguridad a criterio de muchos sectores para el próximo comicio general. Con esta información, y si no tienen consulta, retornamos a los estudios. Gracias, Pablo, por darnos a conocer esta información. Y es que como una falta de seriedad y de respeto catalogan expertos las indecisiones de los políticos para aprobar los fondos y reformas a la ley electoral. La ley incluyó que al 27 de julio ya estaba asignado el sistema de transmisión, es porque preveía 5 meses o 4 meses para su implementación para adelante, pero para que estuviera adjudicado había todo un proceso de compras y contrataciones de 6 a 8 meses atrás, lo que significa que la ley debía estar hace un año. Como no la querían aprobar y hubieron presiones externas para que esto pasara, aprobaron a la carrera, negociaron las juntas receptoras de votos y se les olvidó todo lo demás. Y todo lo demás que se les olvidó es lo que nos está generando problemas hoy. Y ahora resulta que no podíamos aprobar la ley electoral después de las convocatorias generales, porque era cambiar las reglas del juego e ir en constitucional, y ahora resulta que podemos hacer reformas después de la convocatoria. Ahora quieren reformar qué es lo que se va a usar en el sistema, qué no se va a usar. Ese es el resultado de aprobar la carrera y segundo, de no respetar los acuerdos políticos. Aquí no quieren respetar lo que negocian, y esto hay que ser claro. En un sistema democrático donde hay partidos políticos hay negociación. En todos los países que tienen partidos políticos se negocia. Eso es natural, es normal. El problema en Honduras es que la negociación no dura. Negocian algo a las 8 de la mañana, a las 9 ya no lo cambian. Y a las 10 otra cosa, y a las 11 otra. Y viven en una inestabilidad que le genera desconfianza al pueblo hondureño. Y esa desconfianza se traduce en un 50% del padrón electoral que no vota. Se traduce en la falta de interés. Economistas del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras aseguran que la calificación de B1 que le dio Moody's al país no refleja la realidad económica que enfrentan los millones de hondureños. Bueno, en efecto hemos visto que el gobierno ha logrado mantener la calificación B1 en los últimos 5 años. Sin embargo, a pesar de lo que se ha dicho desde la institucionalidad pública, no se debe dejar de reconocer que B1 se traduce en bonos basura, es decir, bonos que tienen cierto nivel de especulación y que son poco recomendables para los inversionistas en el mercado bursátil internacional. Lo otro es que presumir de esta calificación como una mejora de las condiciones del país realmente no es del todo cierto, puesto que esta calificación es muy limitada al mercado bursátil y no necesariamente se traduce en una mejora de las condiciones económicas y aún más del bienestar de la población en el país, puesto que eso ya depende de otras variables como ser la eficiencia y transparencia del gasto público y la orientación que se le da a esto, sobre todo para promover el bienestar social a través de gastos importantes en salud, educación, vivienda y otros elementos que se ha quedado a deber en los últimos 10 años de la administración. Y el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, en este caso hablamos de Romeo Vázquez, asegura que Honduras debe de reforzar la diplomacia con El Salvador ante el incremento de militares que han aprobado por el presidente Nayib Bukele en la frontera.
No hay que llegar a los mismos cuando se está haciendo una acción allá que parece que va a desequilibrar lo que es los efectivos militares en la zona, entonces hay que preguntarse por qué. Ojalá que solo sea para ¿cómo se llama?, para combatir las maras y pandillas, como él dice, y que no lleve ninguna otra intención. Pero si lo hubiese, lo tiene que hacer es estar alerta para ver qué es lo que puede suceder con ellos, ¿verdad? En principio yo creo que los peores enemigos que tiene Honduras son los enemigos internos, los políticos que están vendiendo el territorio en pedazos. ¿Para qué podíamos ir a un conflicto si ellos pueden comprar una sede? Un ejemplo. Entonces, ¿por qué es lo que está haciendo el gobierno, vendiendo el país en pedacitos? Y eso es el enemigo más grande que tiene el país en este momento. No podemos nosotros permitir que estos políticos sin escrúpulos y abusando de su poder sean haciendo de la suya y sean relacionándose con el narcotráfico, con el crimen organizado, sigan relacionándose con la corrupción y también... Lastimosamente, una joven mujer que había sido raptada la madrugada de este día fue encontrada sin vida en el sector de Yaguacire, carretera que conduce al sur del país. La víctima fue identificada como Mayrobi Michelle Mejía Castillo, de 22 años de edad, y residía en la colonia Villeda Morales. A pesar de que la autoridad fue muy efectiva, llegó a temprano, en cuanto se llamó, ellos llegaron de inmediato, pero sin embargo ya no se pudo hacer nada, ya los captores habían traído a mi sobrina. ¿Cuál era el nombre de su? Marjorie Michelle Mejía Castillo. Comentaba que a ella la raptaron, la sacaron de la casa. A ella la sacaron a las 3:45 de la mañana de la casa. Las personas entraron fuertemente armados con vestimenta de policía, de autoridad. DPI o Policía Nacional, era un chaleco negro, color negro, con unos burros y andaban con cordones blancos. Entonces eso nos extrañó porque la autoridad conoce perfectamente cuáles son los medios para hacer detención de una persona, que es a partir de las 6 de la mañana o en todo caso que se encuentre en flagrancia. Pero mi sobrina ellos estaban acostados cuando llegaron. Un hondureño y 2 mexicanos fueron las víctimas mortales de un terrible accidente vehicular entre un camión de carga pesada y un vehículo tipo camioneta, donde se conducían estas personas ahora fallecidas. El hecho se registró en el kilómetro 27, salida al norte de la capital. Uno de los muertos fue identificado como Windel Medina, mientras que los demás aún permanecen como desconocidos. Estar informando este tipo de hecho. Vemos un accidente de tránsito donde participa una rastra y una camioneta donde pierden lamentablemente 3 personas la vida. Como le digo, aquí se da porque este conductor enfrenta una pendiente descendente, la misma fuerza de la inercia, el producto de la velocidad hace que se desprenda su acoplado y por eso pasa a aplastar el vehículo que venía en sentido contrario de la vía. Es lamentable esto, que ocurran más pérdidas de vidas humanas producto de los accidentes. Así es, lamentar este tipo de hechos y como le digo, el llamado a los conductores a ser prudentes y responsables en la conducción para evitar este tipo de hechos lamentables. Es importante estar precaución al momento de conducir en esta carretera. Así es, y como le digo, va a estar cerrada por un término por menos de 1 hora y media, 2 horas, el llamado a que cuando se habilite la carretera sean prudentes y no excedan los límites de velocidad para no seguir informando este tipo de hechos tan lamentables. ¿Las personas no las han sacado todavía? Todavía está el proceso de rescate por parte del cuerpo de bomberos. ¿Hombres o mujeres? Como le digo, todavía no se han rescatado. Hasta que tengamos ya rescatado y hagamos levantamiento, vamos a establecer los sexos, las edades y los nombres de esta persona. Solo nos recalca qué fue lo que se registró, perdieron ellos el control. Así es, no, el conductor de la rastra va enfrente a una pendiente descendente a una velocidad que no es prudente, producto de la inercia se desprende lo que es su acoplado, por eso pasa a aplastar. 2 hondureños han sido extraditados de España en las últimas horas. Nuestro compañero Walter Pérez, desde la Dirección Policial de Investigaciones, nos tiene el reporte. Walter, buenas tardes con usted. Gracias, compañeros. El inspector Edgardo Barahona de la Secretaría de Seguridad me acompaña en estos momentos. Se han capturado a 2 ciudadanos hondureños, han sido extraditados de España. ¿Por qué delito? Si nos amplía la información, inspector, muy buenas. Bueno, Walter, a los televidentes de BTV a esta hora del día, la Policía Nacional, en una coordinación establecida por la Dirección Policial de Investigaciones con Interpol España,
ha permitido la extradición de 2 ciudadanos hondureños que se encontraban en ese país y que afrontan, mejor dicho, un proceso judicial acá en Honduras. Estas 2 personas llegaron en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, donde Interpol España los entregó a los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y de la Oficina Nacional de Interpol Honduras para su traslado. Uno de ellos al municipio de Nacaome, ya que en esa jurisdicción se lleva un proceso judicial en contra de esta persona de 53 años, quien tenía una orden de captura desde el 2017 por el delito de asesinato. La otra persona es trasladada a Tegucigalpa, donde en los juzgados de la capital se le lleva un proceso judicial de 2018 por el delito de estafa continuada. Estas 2 personas, desde que se emitieron las órdenes de captura, habían salido de forma ilegal del país y habían residido en España, pero gracias a las alertas internacionales que se emitieron por la oficina de Interpol Honduras, se logró identificar, ubicar y dar captura a estas 2 personas en España. Se inició el proceso de traslado hacia nuestro país y ya hoy estas personas están puestas a disposición del ente competente para iniciar el proceso en su contra. Es de importante recalcar a la población que nos sintoniza que desde inicio de este año la Dirección Policial de Investigaciones había informado de 6 procesos similares que se estaban desarrollando por ciudadanos que tenían proceso judicial en Honduras y que habían logrado salir de forma ilegal de nuestro país. Bien, gracias Walter por este reporte. Ruth, nos vamos, será en nuestra emisión estelar en punto de las 7. Así es, ahí les esperamos. Muy buenas tardes. Bendiciones.